Buenos días a todos. El día de hoy tendremos un nuevo estudio, el cual se llama La masturbación y la Biblia, para lo cual vamos a iniciar con Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y la palabra de nuestro Dios dice: todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. Bendito Dios, Padre bueno. El día de hoy le pido, mi Dios, que usted sea el que guíe esta enseñanza, el que enseñe a cada uno de los oyentes, a cada uno de los presentes, Padre, para que usted sea el que nos muestre si es bíblico, si no es bíblico, si su palabra nos habla acerca de si es pecado o no es pecado. En sus manos nos ponemos y que usted nos guíe a través de su Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues como les decía, el día de hoy el estudio se llamará La masturbación y la Biblia. Y para antes de ir a este tema, me gustaría también comentar acerca de cómo le llaman algunas personas a la masturbación. Le llaman onanismo. Entonces, si tú escuchas onanismo o masturbación, pues verías que la gran mayoría cree que es lo mismo. ¿Y de dónde viene esta palabra onanismo? Viene de la Biblia, por si no lo sabías. El pasaje que se habla acerca de el onanismo o de la masturbación, según algunos que enseñan esto, es en Génesis 38, 9 y 10, a donde interpretan que Onán, un hijo de Judá, vertía el semen, sus espermatozoides en la tierra. Pero, y de ahí lo toman o lo interpretan para decir que era un pecado. Sin embargo, la masturbación. Sin embargo, esto de que él vertía en la tierra, lo cual eso significa onanismo, verter en tierra, no tiene que ver nada con la palabra masturbación. ¿Eh? Un poco de historia: Onam se negó a cumplir con su deber de proveer un heredero para su hermano fallecido, ya que esa era una ley, que si tu hermano mayor moría, pues tú te tenías que casar con la viuda y tenías que darle descendencia a tu hermano fallecido. Onam vio que falleció otro hermano de él y pues evitaba tener relaciones completas o consumadas con esta mujer llamada Tamar, la esposa de su hermano, pues para no tener un heredero. Y de ahí se dio la palabra onanismo, el cual, vuelvo a repetir, significa verter en tierra. No tiene nada que ver con la masturbación este caso, sino él no quería cumplir con la obligación familiar. Después de que aclaramos que onanismo y masturbación no es lo mismo, vamos a continuar ahora con nuestro estudio: la masturbación y la Biblia. Por lo cual, quiero que quede bien claro que dentro de la masturbación hay muchísimos mitos, tabúes y verdades. Verdades que pues se pueden comprobar; tabúes, como lo dice la palabra, algo prohibido, algo que era un tabú para la gente. No lo digas, no digas pene, di pajarito; no digas vagina, di tu cosita, y así. Y tabúes, pues entre muchos, era de que te podías quedar loco o ciego y etcétera. Así que vamos a estar viendo algunos puntos acerca de la masturbación. ¿Te dejará ciego? ¿Es buena para tu salud mental y física? ¿La masturbación es del diablo? ¿La masturbación evita la fornicación y el adulterio? ¿La masturbación es únicamente para los enfermos sexuales? ¿La masturbación te va a hacer volverte loco? ¿O la masturbación te puede llegar a convertir en un violador o asesino? Dentro de todo esto, como lo decía yo al principio, hay tabúes, hay verdades y hay pues cosas que no son ciertas, que le llamamos nosotros mitos también. Así que hoy trataremos de tomar este tema, hoy vamos a tomar este tema y lo vamos a llevar lo más claro posible, tanto física, emocional y espiritualmente.
quiero que quede claro, no vamos a llegar a una cacería de brujas, a un ataque contra los que piensan diferente o simplemente a encapsular todos de el que se masturba es un pecador y se va a ir al infierno. No, vamos a ver los pros, los contras, los beneficios, las consecuencias y también veremos lo que dice Dios a través de la Biblia, por supuesto, ya que, recuerdo nuevamente, nuestro estudio es la masturbación y la Biblia. Así que tenemos que ver desde el punto bíblico qué dice Dios acerca de la masturbación. Vamos a ver lo que dice y lo que no dice también la medicina, la psicología. Cualquiera de estos 3 puntos los vamos a tratar de analizar profundamente. Yo sé que quizá muchos no vayan a estar de acuerdo, quizá otros tengan algo más que refutar, quizá algunos dirán, qué bueno que ahora tenemos esta enseñanza, pues lo vamos a dejar en las manos de Dios y que Dios nos guíe a tomar la decisión correcta y a tomar lo bueno, desechar lo malo. Si tú no estás de acuerdo, bueno, pues Dios te lo estará mostrando. Y si estás de acuerdo, pues gloria a Dios. Vamos a iniciar. Este tema lo vamos a tomar de una manera objetiva y espiritual, sin llegar a obligar a nadie a hacerlo o dejar de hacerlo, pero sin ocultar las consecuencias, tanto físicas, emocionales y espirituales. Vamos a ver qué es lo que la masturbación puede llegar a ocasionar. Bien, vamos a ver. El primer punto sería, ¿es buena o mala la masturbación? Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a los beneficios y a los perjuicios, no prejuicios, perjuicios que nos puede ocasionar la masturbación. Veremos primero de acuerdo a la medicina y a la psicología. La medicina normalmente toma una posición superficial, sin mostrar verdaderamente los resultados a largo plazo que puede ocasionar la masturbación. La medicina dice que masturbarse es totalmente normal, sin importar si tienes sexo con otras personas o no. Dicen ellos que hay muchas personas que se masturban aun cuando no hablen de eso. Además, también dicen que es común que las personas de cualquier género y edad lo hagan. Y aquí podríamos decir que es verdad, que es cierto, pero ellos únicamente superficial lo toman. Incluso también dicen que antes de la pubertad, tanto el hombre como la mujer descubren que tocarse se siente bien y terminan masturbándose. Esto también podríamos decir que es verdad. La medicina dice que masturbarse es totalmente normal, pero que es algo que deben hacer en privado. Yo aquí podría decir que estoy en desacuerdo, pero lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Porque si es normal, ¿por qué lo tengo que hacer en privado? Y también porque debo de negarlo, porque muchas veces se les pregunta, oye, ¿te masturbas? Y se ponen a temblar, a sudar y dicen que no, ¿sí? Así que no podría ser algo normal, pero vamos a irlo viendo y más adelante el mismo estudio, la misma enseñanza nos dará la respuesta. La medicina dice que las personas se masturban porque les ayuda a relajarse, ayudando a reducir el estrés o porque desean comprender mejor su cuerpo o porque desean liberar tensión sexual o porque su pareja no está cerca. Si nosotros nos damos cuenta, esto de que les ayuda a relajarse es completamente una mentira. Cuando empiezan a masturbarse no se relajan en nada, incluso les puede llegar a dar insomnio, se pueden llegar a exaltar más y en lugar de dormir plácidamente porque ya se relajaron, empiezan a querer seguir viendo pornografía o queriendo tener relaciones con alguien más. Entonces eso de relajarse pues da mucho que decir. ¿Ayuda a reducir el estrés? Pues probablemente sí, probablemente no, pero hay mucha gente que aun cuando se masturba siguen estresados, siguen preocupados, siguen enojados, siguen peleados y siguen muy mal su situación emocional.
¿sí? Y por lo tanto, pues van a tener que tomarse unos antidepresivos o unos relajantes o algo que les quite todo ese estrés y ese comportamiento de ira y de enojo. Y dice también que porque desean comprender mejor su cuerpo. Bueno, el cuerpo no necesito estarlo tocando para comprenderlo mejor. Imagínense nada más siempre estar tratando de tocar mi cuerpo para comprenderlo, pues como que son palabras superficiales, ¿sí? Dicen que también es para liberar la tensión sexual, es lo cual es completamente falso. Aquí sí, con toda la palabra podría yo decir, es completamente falso. No liberan la tensión sexual, al contrario, despiertan la tensión sexual, el deseo sexual. Y la última que había yo citado, hay muchísimas más, pero nada más voy a citar estas, es porque su pareja no está cerca. Y sí, la medicina puede decir eso, la medicina lo avala y de esta manera viene el adulterio y la fornicación. En el caso de los que no están casados, en el caso de los que están casados, viene el adulterio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo a masturbarme porque mi esposa o mi esposo no está cerca, porque es camionero, porque tuvo un compromiso y se fue, y al rato que sucede, se les hace un hábito el cual al rato van a desear tener a alguien cerca, y como su pareja no está cerca, pues viene el adulterio. Bueno, entonces viéndolo de acuerdo a la medicina, de acuerdo a la psicología, pues no tiene nada de saludable la masturbación, pero lo vamos a ir viendo más adelante, como les decía, un poquito más a fondo. También ellos dicen que masturbarse es una manera de evitar embarazos no deseados, de tener relaciones antes del matrimonio, evitar tener relaciones antes del matrimonio y de evitar el adulterio o de contraer enfermedades de transmisión sexual. Otra gran mentira, porque esto de la masturbación no evita embarazos. No, es mentira, porque sí, a lo mejor es al principio el masturbarse, no se van a embarazar lógicamente porque es individual, es una persona, pero el despertar sexual va a llegar un momento en que va a tener relaciones con alguien que ni siquiera tenía el deseo eh, romántico de estar con esta persona, sino únicamente tenía un deseo desordenado sexual. ¿Sí? Dicen que también el masturbarse puede evitar tener relaciones antes del matrimonio. Probablemente volvemos a lo mismo, esto sería a corto plazo, pero si se sigue masturbando la persona, a largo plazo va a terminar en fornicación. ¿Sí? Como les decía, la medicina, la psicología lo hablan a corto plazo, quizá a mediano plazo, pero nunca te dicen las profundidades de las consecuencias del masturbarte. Bien, siguiente punto, que evita el adulterio. Como hace rato lo decía, al principio quizás sí, pero va llegando ese deseo de tener relación y como no está la esposa, el esposo, pues terminan en adulterio. Y el último punto que hablaba yo de esto, de que evita contraer enfermedades de transmisión sexual, recordemos que las enfermedades sexuales no siempre son por causa de relación sexual, también puede ser por falta de higiene, por la ropa interior que tiene algún tipo de tela que les puede hacer daño, les puede ocasionar una enfermedad sexual. No siempre las enfermedades sexuales vienen por medio de la relación íntima. Les vuelvo a repetir, esto es algo que la medicina o la psicología lo dice superficialmente. Y aparte de esto, muchas cosas más dice la medicina y la psicología. Pero antes de ir a las consecuencias, veamos algunos otros puntos más. Los múltiples, según ellos, efectos positivos para la salud física, psicológica y fisiológica, vamos a ver que pues deja mucho que desear. ¿Sí? La psicología, la medicina dicen que hay muchos efectos positivos. Y veremos algunos. Dicen que un beneficio físico es que
es analgésico y ayuda con los dolores menstruales, mantiene un estado saludable de los genitales. Mentira, no puede ser que ayude en los dolores menstruales, no mantiene un estado saludable de los genitales. Hay quienes se llegan a lastimar de tanto que se están masturbando, llegan a sangrarse, a lastimarse, a tener irritaciones, así irritaciones en sus partes íntimas o en sus genitales. Entonces no es que los mantenga saludables, y quizá al inicio sí, pero llega el momento en que es tanto su deseo, se ha despertado tanto su deseo por masturbarse, que terminan lastimándose. Bien, algunos indican que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y evita infecciones. Pues ahorita que tenemos la pandemia, entonces diríamos que pues nadie de los que se masturban se van a infectar del virus, o habría pura gente saludable, habría pura gente que está fortalecida físicamente. Y pues vemos que es mentira, ya que todo mundo se enferma, todo mundo tiene infecciones, y pues que a la gran mayoría le ha tocado lo del coronavirus, y pues vamos a seguir adelante. Y veremos también, o podemos encontrar muchas ventajas, entre comillas, físicas, emocionales, y sí, vuelvo a repetir, que dan a corto y mediano plazo. Pero tristemente, o gracias a Dios, ¿sí? Porque de esa manera nosotros enseñamos lo correcto, ninguna de las dos, tanto medicina y psicología, dan su punto de vista o las consecuencias que puede ocasionar la masturbación a largo plazo, la cual a través de testimonios personales se puede llegar a conocer. Se han hecho varias encuestas, se ha entrevistado a varias personas, las cuales han terminado pues en la cárcel, han terminado en el psiquiátrico, han terminado en alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, neuróticos anónimos, a los cuales se les lleva una secuencia de cómo es que iniciaste, por qué te convertiste en violador, por qué te convertiste en asesino, por qué te convertiste en pedófilo, por qué terminaste alcoholizándote y golpeando a tu esposa, violándola, o violando a tus hijos, a tus hijas, a tus familiares. Y pues la gran mayoría fue porque inició con el despertar en la sexualidad. Despertó su sexualidad con pensamientos inmorales, con pornografía, con tocamiento, con inspeccionar su cuerpo, como decía la medicina y la psicología, que es saludable inspeccionar y conocer tu cuerpo. Así iniciaron estas personas. Terminaron siendo pedófilos, violadores, asesinos, ¿sí? Estas personas entrevistadas, de un 99% acerca de sus trastornos mentales, acerca del sexo, comentan que sus inicios fueron por tocamiento de terceras personas, y posteriormente ellos empezaron a tratar de autosatisfacerse sin llegar a lograrlo. Siempre desearon algo más. ¿Qué estamos diciendo? Que casi el 100% de las personas que han caído en un delito sexual fue porque en sus inicios, cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes, alguien los tocó, alguien los encaminó a la sexualidad, alguien les enseñó a masturbarse, a tocarse, a decirle que no era malo, que era saludable, que podían hacerlo porque eran dueños de su propio cuerpo, y tristemente no les dijeron las consecuencias. Estas personas entrevistadas iniciaron como si fuera un juego, pero poco a poco su tocamiento personal se acrecentó, empezó un deseo, y fueron cayendo algunos con el voyerismo,
Tú podrías decir, ¿y qué es el voyerismo? El voyerismo es cuando las personas que son despertadas sexualmente desde pequeños, ¿sí? Empiezan a ver por abajo de las escaleras a la hermanita, la mamá, la amiguita, la compañerita de la escuela, empiezan a utilizar espejitos para ver la ropa interior de las niñas, empiezan a asomarse en el baño, a ver quién está haciendo del baño o quién se está bañando, empiezas a ver a tus papás cuando tienen sus relaciones, empiezas a ver a tus hermanitas, a tus hermanas ya mayores, empieza el enamoramiento tristemente también, y ese voyerismo es algo, podríamos decir, inocente para los del mundo, que quede bien claro. Y después van con el tocamiento a terceros, tocas a tu hermanito, a tu hermanita, a tu tía, a tu abuelita, a tu familiar, te vas a lo oscurito, te vas al cuarto a escondidas, empieza ese tocamiento que según ellos empieza como un juego, después te lleva a la pornografía, empiezas a querer ver revistas, quieres ver la televisión, quieres ver películas, quieres ver pornografía en la calle, en los anuncios, o sea, empieza a llamarte, a despertarse ese deseo sexual que empezó con un tocamiento saludable, como dicen ellos, con un tocamiento de ver tu cuerpo, conocer tu cuerpo y sentir tu cuerpo. Empiezan de esa manera, siguen la pornografía, sigue la lascivia, la cual ya no te satisface únicamente masturbarte, sino quieres tocarte, quieres que alguien te toque, empieza a extenderse más y más tu deseo sexual, el cual te lleva incluso al homosexualismo, al lesbianismo, a la pedofilia, a la zoofilia, a la necrofilia, y de verdad, eso no te lo va a decir un psicólogo, eso no te lo va a decir un médico, y si te lo va a decir es cuando ya llegaste a esas consecuencias. Así que esta gente a la cual se le ha entrevistado dicen que la masturbación los fue arrastrando poco a poco, hasta que llegaron a todo esto que hicieron, incluso al complejo de Edipo. Tú podrías preguntar, ¿qué es el complejo de Edipo? Es cuando la persona del sexo opuesto o quizá del mismo sexo se llega a enamorar de su padre o de su madre. Empieza a tener celos porque su mamá se abraza con su papá, porque sus papás tienen relaciones, empieza a querer tener más acercamiento con papá la niña o con mamá el niño, y hasta a un lado papá, empieza todo ese complejo de Edipo, el cual nosotros tratamos de evitar a través de una enseñanza correcta antes de que sea demasiado tarde. También puede llegar a la homosexualidad, al lesbianismo, al odio al sexo opuesto, llegar al asesinato en caso de que no se busque una solución. Espero, de verdad, espero en Dios que hoy esté llegando a tiempo esta enseñanza a tu hogar, a tu vida, y que no sea demasiado tarde, que no sea que ya tienes a alguien con esa desviación sexual porque empezó con un pequeño juego, entre comillas, saludable. Bien, esto que te acabo de hablar no lo enseña la medicina, no lo enseña la psicología, no lo enseña ninguna otra institución, porque no les conviene decirlo. Ellos prefieren decir, usa el condón, mastúrbate saludable, sexo seguro, y vas a escuchar muchas palabras que el mundo habla, pero nunca te van a hablar de las consecuencias, ¿sí? Y ya después, cuando caen en la cárcel estos adictos sexuales, estas personas asesinas, estos violadores, ya no saben cómo detener esto que ellos mismos iniciaron con una inocente masturbación.
¿sí? Ellos ya no saben cómo detenerlo. Si tú te das cuenta, si tú vas, investigas por qué llegó a ser un asesino sexual, por qué llegó a ser un violador, por qué hizo lo que hizo con los niños, un violador de niños, o sea, un pedófilo, te va a llevar, si es honesta esa persona, a la historia de su niñez, a decirte que inició con algo que le dijeron que no era tan malo. Así que, ¿será inocente la masturbación? ¿Será buena la masturbación? ¿Será saludable la masturbación? Bien, ya vimos el lado psicológico, el lado médico, el lado que la gran mayoría te dice que es buena la masturbación. Vamos a ver un poco acerca de qué dice la Biblia. ¿La Biblia dice que es pecado? Bien, esa sería la primera pregunta que podríamos llevar nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que queremos saber qué dice Dios, qué dice la Biblia. Y la pregunta sería esa: ¿la Biblia dice que la masturbación es pecado? Y pues yo quiero ser sincero, la Biblia no menciona ni declara específicamente que la masturbación sea o no sea pecado. No lo dice. ¿Sí? No vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga específicamente la masturbación es pecado. Entonces podrías llegar y decir, entonces si la Biblia dice que no es pecado, entonces, ¿por qué debo evitarla? ¿O por qué me están explicando que tiene consecuencias equivocadas? Pues yo soy dueño de mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera, y si la Biblia no dice que es pecado, pues entonces, ¿por qué debo evitarla? Bien, viene la respuesta, que aunque la Biblia en ninguna parte dice explícitamente que la masturbación es un pecado, no hay duda que las acciones que normalmente conducen a la masturbación son pecaminosas, son pecado, ¿sí? Violación es pecado, adulterio es pecado, la so, este, el tener relaciones con un animal es pecado, ¿sí? La zoofilia, el tener relaciones con un muerto es pecado, la necrofilia, ¿sí? Tener relaciones con una niña o un niño es pecado, la pedofilia. Entonces, si nosotros vemos, no nada más es pecado, sino también la misma ley lo condena en cuestión de la relación con un niño, la pedofilia. Esperemos en Dios que no se llegue a legalizar, lo cual, así como estamos viendo el mundo, lo más seguro es que sí. Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo también las consecuencias. ¿Qué pasa cuando alguien se masturba? ¿Qué pasa cuando alguien inicia con esa exploración tan inocente, entre comillas? Bien, la masturbación como número uno es casi siempre el resultado de pensamientos sexuales, pensamientos lujuriosos, estimulación sexual inapropiada o por ver pornografía. ¿Qué es lo que estamos hablando? Es que inicia con pensamientos, continúa con la visión y termina con la acción. Sí, y nosotros podríamos tomar estos tres puntos: visión, deseo, ¿sí? Tocamiento y la acción. Veríamos a Adán y Eva, Judá y su nuera Tamar, Amón y Tamar, su media hermana, o David y Betsabé. Podríamos tomar únicamente esos ejemplos. No vamos a llevar toda la Biblia porque no terminaríamos, ¿sí? Y aunque en estos casos, en ninguno de estos casos habla de la masturbación, sí podemos tomar como ejemplos a cada uno de ellos, primeramente con la vista. Porque si nosotros nos damos cuenta, Adán y Eva iniciaron con una mirada al árbol prohibido. Iniciaron con ver el árbol, dice que era codiciable para sus ojos, y de esa manera llegó su desobediencia, la cual venimos cargando hasta el día de hoy. Esa desobediencia por comer el fruto prohibido, desobedecer a Dios, y por lo cual
todos nacemos muertos espiritualmente. Judá y su nuera Tamar lo llevó a Judá a tener relaciones con alguien que él vio, ¿sí? Él deseó y él llevó a la acción creyendo que su nuera era una prostituta. Tamar lo hizo con esa intención, sabiendo que de esa manera iba a tener un hijo, sino de su hijo, de su hermano Onam, del hijo de Judá, iba a tener una relación con el suegro y de esa manera iba a tener descendencia. Tamar lo hizo sabiendo que Judá iba a caer por medio de la vista, por medio del deseo y por medio de la acción. ¿Qué pasó con Amnón y con Tamar, su media hermana? Él terminó violando a su media hermana porque inició con un deseo desordenado, un deseo sexual y terminó violando a su media hermana, terminó odiándola y terminó muerto también, ¿sí? Y pues por último hablaríamos de David y Betsabé. ¿En qué terminó esto? Bueno, inició con una vista. David miró a Betsabé bañándose, boyerismo. Él sabía que había una ventana que daba a otro patio, o debió haberla cerrado, debió haberla tapado, pero no, sus deseos empezaron a querer abrir, ver, deseó con la mirada, llegó la mujer a su casa, tuvo la relación, la acción y terminó en adulterio, asesinato y como todos, la mayoría más bien conocemos, el resultado fue la muerte de su primer hijo, de Betsabé y de David. Y podría yo citar mucho más de la Biblia, ¿sí? Para que veamos las consecuencias de algo inocente que inicia con la vista. Y es lo mismo con la masturbación. Es algo entre comillas inocente que inicia con un tocamiento inocente, continúa con una relajación inocente, se va acrecentando con una masturbación inocente diaria, después a la semana, después cada rato, cada momento, cada día y llegan a tener un desorden emocional y sexual. Así que podríamos decir, entonces, ¿qué hago si yo me estoy dando cuenta que estoy cayendo en este problema? ¿Qué voy a hacer yo que estoy empezando a masturbarme, a tocarme, pero yo no quiero caer en esas consecuencias, pero tampoco quiero caer en la desobediencia de que Dios dice que yo debo de guardarme? Bien. Primer punto sería, o siguiente punto más bien, es ¿con quién tengo que hablar si estoy masturbándome? La gran mayoría de los jóvenes empiezan a hablar con quién, con el amiguito de la escuela, con el compañerito de la esquina, con la gente menos apropiada. Empiezan a hablar en manera de tabú, en manera de prohibido, en manera de secreto. Oye, fíjate que pasa esto y tú ya te masturbaste y tú lo haces y tú esto y mira, tengo estas revistas. Incluso en grupitos empiezan a platicar acerca de lo prohibido pero sin saber las consecuencias. Bien, ¿con quién tengo que hablar si estoy masturbándome o empiezo a ver este problema en mí? Bien, este problema se tiene que abordar lo más pronto posible para no caer en el pecado de la lujuria, los pensamientos inmorales y la pornografía. Y se tiene que platicar con tu consejero espiritual, ¿sí? Ya que normalmente en estos casos no se tiene confianza con los papás. Qué bueno sería que la primer persona con la que fueras sería tu papá o tu mamá, ¿sí? En el caso de hombre con hombre y mujer con mujer. Pero en caso de que tú no tengas la confianza porque tus padres nunca te lo enseñaron, entonces podríamos irnos a nuestro consejero espiritual para que él nos guíe, nos enseñe, nos vaya guiando de acuerdo a nuestra situación con la masturbación hasta que sea abandonada y superada, entendida totalmente. Dios te va
ir guiando, enseñando por medio de este consejero espiritual. Pero podría venir otra pregunta. ¿Y qué pasa si no dejo de masturbarme? Bueno, pues ya vimos qué es lo que va a suceder. Vas a ir llegando a tener más y más deseos desorbitados, desordenados, los cuales si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano o te dices cristiano, vas a ir perdiendo esa relación con Dios, te vas a ir alejando cada vez de la comunión con Dios, ya no vas a orar, no vas a leer la Biblia, no vas a querer estar con los hermanos en Cristo, vas a querer estar a solas para hacerte, para masturbarte, para ver pornografía, para hacer tus fantasías sexuales, porque ya no te va a llenar únicamente el tocamiento o una inocente masturbación. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir al punto. ¿Lo estoy haciendo? Sí. ¿Necesito ayuda? Sí. ¿Reconozco que me está desviando de las cosas de Dios, del camino espiritual? Sí. Voy a buscar ayuda al lugar correcto. Bien. Siguiente pregunta. ¿Me puede ayudar la Biblia a entender que es pecado la masturbación? Sí. Hace un momento decíamos, la Biblia no dice específicamente que la masturbación es pecado. Pero ahora es la pregunta, ¿la Biblia me puede ayudar a entender que es pecado la masturbación? Claro que sí. ¿Y por qué te va a ayudar a entender que es pecado la masturbación? Porque la Biblia nos enseña principios bíblicos que pueden ser aplicados al tema. Un ejemplo es Primera de Corintios 10:31, a donde dice, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagas tiene que hacerse para la gloria de Dios. Aclaro, esto es para los cristianos. Nosotros, como hijos de Dios, hacemos las cosas para la gloria de Dios. Si tú te dices cristiano y te estás masturbando porque dices en la Biblia no aparece la palabra no masturbarse, entonces lo único que estás diciendo es que no eres hijo de Dios. Porque no es lo mismo que tú estás en la ignorancia y por eso lo haces a cuando ya sabes que no es agradable a Dios y tú lo sigues haciendo. Así que si tú crees que masturbarte es para la gloria de Dios, pues podrías ponerlo como pretexto y seguirlo haciendo. Pero después de que ya vimos todas las consecuencias a mediano y largo plazo, pues definitivamente no es para la gloria de Dios el masturbarse. No lo es, ¿por qué? Porque cuando lo hacemos no estamos dando gloria a Dios. En Romanos 14:23 también nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si hay algo dentro de ti, que es tu conciencia, y te hace sentirte mal cuando lo estás haciendo, lo haces a escondidas, ya empezaste al tocamiento con alguno de tus familiares o alguno de tus vecinitos o alguno de tus conocidos, entonces quiere decir que no proviene de fe. Pues nos está explicando la palabra que es pecado y entonces tienes que dejar de hacerlo. No porque sea pecado, sino porque no proviene de fe, y si no proviene de fe es pecado, ¿sí? Espero y me haya dado a entender. La masturbación no es pecado porque no lo dice específicamente, pero lo que proviene de la fe es donde tú te sientes bien. Lo que no proviene de la fe es pecado. Y si quisiéramos encerrarlo, entonces sí, la masturbación es pecado porque no proviene de fe. Siguiente versículos y siguiente libro, Primera de Corintios 6:19 y 20, donde dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos, cuando fueron redimidos, cuando fuimos comprados a precio de sangre, ya no son nuestros cuerpos, ahora le pertenecen a Dios y ahora no podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestros cuerpos mientras no glorifiquen a Dios. Sea lo que sea. Y ahorita, hablando de la masturbación, definitivamente no glorifica a Dios, no proviene de fe, así que nosotros como hijos de Dios no lo debemos de hacer. Si lo estás haciendo y ya sabes que es pecado, que no es agradable a Dios, que no proviene de fe, entonces yo te invito a que vayas al arrepentimiento. Y podría yo citar muchísimos versículos más donde dice todo me es lícito, mas no todo me conviene, donde dice la palabra sed santos como yo soy santo. O sea, de verdad, podría yo citarte muchos versículos, pero te vuelvo a repetir, si tú no eres hijo de Dios, no los vas a entender, no te van a importar, lo vas a seguir haciendo. Esto que te estoy enseñando el día de hoy es si verdaderamente estás sintiendo algo dentro de ti que no te deja tranquilo. ¿Sí? Esto te está llamando o te está diciendo que necesitas de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas acercarte a Él para dejar de hacerlo, pero tú solo no vas a poder. Así que espero y tú vayas entendiendo y hayas entendido el por qué los hijos de Dios no debemos masturbarnos, ¿sí? Seamos de la edad que seamos, seamos del sexo que seamos, hombre o mujer, niño, joven, adolescente, adulto, no importa. El Hijo de Dios no se masturba porque no proviene de fe. ¿Sí? Si tú estás haciéndolo y quieres dejarlo de hacer, solamente a través de Cristo y de su Espíritu Santo lo vas a poder dejar. Si te estás masturbando y al mismo tiempo puedes estar glorificando a Dios, si es que puedes hacerlo con absoluta confianza de que es correcto y crees que se puede honrar a Dios al hacerlo, creo que estarías haciendo bien, lo cual es totalmente improbable. ¿Por qué? Porque no proviene de fe. Así que únicamente te estarías engañando al decir, es que yo no me siento mal cuando me masturbo, yo no me siento mal cuando hago esto, porque únicamente lo hago pensando en Dios y glorificando a Dios, lo cual es improbable, pues lo dejamos entonces a tu libre albedrío, pero te vuelvo a repetir, también tú entregarás un día cuentas delante de Dios. Así que la masturbación nos da la plena seguridad de que no es buena, no es correcta, ya que es imposible dar gracias a Dios por el placer, entre comillas, que trae. No trae placer, trae un deseo insano, trae un deseo que va creciendo y se va volviendo una adicción y, como dice Primera de Juan 3:20, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si tu conciencia, si tu corazón te está haciendo sentir mal, pues mayor es Dios que el corazón, y si es el corazón porque tú no tienes a Dios, quiere decir que necesitas urgentemente a Dios. Pero también dice la palabra, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando estás masturbándote, tu corazón no te reprende, tu conciencia no te reprende, lo puedes hacer abiertamente, que toca tu mamá en tu cuarto y le dices, espérame mamá porque me estoy masturbando. Claro que no, ¿sí? Sí, ¿por qué lo haces a escondidas? Eso quiere decir que tu corazón te está reprendiendo. Eso quiere decir que tu conciencia te está reprendiendo. Eso quiere decir que Dios te está reprendiendo porque siempre lo haces a escondidas, ¿no? Donde no te vean. Lo haces en oculto para que no sepan que lo estás haciendo.
¿Sigue siendo un pecado masturbarse? Lo máximo que podemos decir es que tal vez no es pecado la palabra masturbarse, el masturbarse, pero lo que no proviene de fe es pecado. Y si no está edificando tu espíritu, es pecado. Si tu corazón te está reprendiendo, es pecado. Si no lo estás haciendo para la gloria de Dios, es pecado. Si tú crees que con eso no pasa nada y el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, sigue en pureza, entonces podrías decir no es pecado. Pero no podría ser esto combinado con lo pecaminoso. Así que como Dios dijo, y con esto termino, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la salida para esto, y si no puedes salir de todo este pecado, de todo este enredo que inició con una inocente masturbación o con un inocente tocamiento y que cada día se está volviendo más y más y más adictivo, yo te invito que vayas a los pies de Cristo, que te arrepientas, que le entregues tu corazón a Él, que le entregues esos deseos desordenados y le digas, Señor, he reconocido que no te agrada lo que estoy haciendo, porque cada día me estoy hundiendo más y más en el sexo desordenado. Déjame orar por ti para ya terminar este momento. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el día de hoy vengo ante su presencia para pedirle por cada uno de estos oyentes que quieren dejar de masturbarse, que quieren dejar esa adicción. Usted los conoce, mi Dios. Usted sabe quién lo está escuchando. Usted sabe lo que está pasando en su mente, en su corazón, en su conciencia, en su espíritu. Padre eterno, yo los pongo en sus manos para que usted los guíe al arrepentimiento, para que usted los guíe a que ellos hagan ese acto de conciencia, ese arrepentimiento verdadero y hagan ese pacto con usted de caminar en santidad, de caminar en pureza, que dejen todos esos deseos desordenados que los están llevando cada día a hacer cosas más prohibidas. De verdad, mi Señor, yo en sus manos le pongo a cada uno de ellos para que ellos cuiden sus ojos, cuiden sus manos, cuiden sus oídos y que hagan un pacto con usted de santidad. Señor, guárdelos, guárdelos, Padre eterno, a aquellos que son sus hijos y los que no, guíelos, Padre, extienda su misericordia para que ellos vayan al arrepentimiento y dejen de hacer esto que a usted no le agrada, que es la masturbación. En sus manos ponemos este estudio, esta enseñanza y a estas personas que tienen el deseo de dejar de masturbarse. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.